nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo, haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Dies Irae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Hola chicos, espero que se encuentren bien, y pues acá les traigo otra parte de esta teoría, y parece que nadie pudo adivinar lo que les dejé en la comunidad. Bueno, sabrán quién era al final del vídeo. Ahora les pido de la manera más amable que apoyen a mi compañero con su canal de Koneko-chan y díganle que van de parte mía. Su canal lo encontrarán en la descripción del vídeo. Ahora, después de esto, solo me resta decir que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comenzamos. Celdris: espero que entrarán los ángeles con Asia para que después él también lo haga. Celdris entra a la iglesia y dice: será mejor que me entreguen a esa chica si no quieren morir. El líder del grupo voltea para decir: vaya vaya, un mocoso descubrió nuestro escondite, Kalawarner, mátalo. Ella responde: a la orden mi señor. Después de decir eso, crea una lanza de luz donde dice: parece que no sabes con quién te metiste, mocoso, y le arroja la lanza. Asia al ver esto dice: no, Celdris. El líder dice: será mejor que te calles, mocosa. En eso una voz dice: te lo volveré a repetir, suelta a Asia o si no tendrás que morir. Kalawarner dice: imposible, pudo sobrevivir. En eso entre el fuego Celdris va saliendo sin ningún rasguño. Kalawarner dice: parece que tuviste mucha suerte, pero esta vez no fallaré nuevamente. Le lanza una lanza de luz, donde esta vez Celdris la detiene con una mano, sorprendiendo a todos. Celdris dice: parece que no me han escuchado. El líder molesto dice: reinaré y Mitel te ayuden. A Kalawarner es una orden. Ellas un poco molestas dicen: como diga Donazik. Mitel dice: no es nada personal, pero tenemos que hacerlo. Y ahora las tres lanzan sus flechas de luz donde le dieron de lleno. Donazik empieza a reír y dice: ja, solo era un hablador. En eso la misma voz dice: siempre tienes que cuidar tu espalda. Todos voltean para ver a Celdris, que tenía a Asia en brazos. Donazik dice molesto: maldito, devuélvemela. Iba a atacar a Celdris. Asia dice: gracias por ayudarme. Celdris dice: descuida, y la deja en el suelo para desaparecer. Donazik iba con dirección a Celdris, pero se detuvo en seco, donde al ver hacia abajo pudo ver que Celdris le había atravesado el estómago. Celdris dice: por no escuchar mis advertencias tu destino será morir, y después saca su mano de su estómago para después dar una pirueta dándole una patada en la cara, mandándolo a una pared. Kalawarner al ver esto dice: como pudiste, maldito, y se lanza contra Celdris. Ella con su velocidad le iba a dar un golpe en la cara a Celdris, pero Celdris le toma su puño y dice: qué patética eres. Al terminar de decir esto, con su otra mano carga un poder oscuro, arrojándoselo a la cara, mandándola a volar, mientras que gritaba del gran dolor que sentía. Mitel y Reinare quedan paralizadas por los actos de Celdris. Celdris va a donde se encontraba el cuerpo de Kalawarner, viendo que su cara terminó cubierta de sangre y sin vida. Celdris dice: creo que es momento de comer, y con un conjuro le saca su alma comiéndosela. En eso le llega un ataque por la espalda, pero Celdris lo detiene con facilidad.
Zeldris al voltear pudo ver a Donazig lastimado y dice lo siguiente: ¿cómo pudiste hacer eso, maldito? Zeldris dice: eso no te importa, y con una gran velocidad desaparece y aparece de frente de Donazig, poniéndole la mano en su cerca para después decir adiós, y sale un ataque de su mano haciendo polvo a Donazig. Zeldris va con Asia, donde Asia, un poco aliviada y asustada a la vez, dice: eso fue aterrador. Zeldris, ¿acaso eres un demonio? Zeldris responde: perdona por eso, pero era necesario y te explicaré todo. Los dos se dirigieron a la salida y Zeldris voltea hacia donde se encuentran las otras ángeles caídos y dice: ahora son libres, pero espero no volverlas a ver, ya que la próxima vez las mataré como a ellos. Y después se fue con Asia, con Rias y los demás. Al llegar todos los van a recibir. Issei al ver a Asia dice: pero si eres tú, Asia. Asia al ver a Issei dice: Zeldris fue el que me salvó de los ángeles caídos, pero su eliminación no fue nada agradable. Rias dice: esa es la manera de pelear de Zeldris, pero me sorprende que tú, Zeldris, la hayas salvado. Zeldris dice: sabes que solo lo hago por un motivo. Rias dice: ¿y me puedes decir qué motivo es? Zeldris responde: te servirá para tu clan, ya que tiene una técnica de curación que puede curar a todo ser vivo. Rias dice: vaya, parece que no se te escapa nada. Issei dice: aunque no lo hayas hecho por mí, en verdad te lo agradezco, amigo Zeldris. Zeldris dice: sí, como sea, pero bueno, yo me iré a hacer algunas cosas, y después se fue. Al día siguiente Zeldris llega temprano, donde encuentra a Rias y Rias dice: vaya, parece que llegas temprano. Zeldris dice: vine ya que falta poco para que eso suceda. Rias agacha un poco la cabeza y dice: parece que no puedo ocultarte nada. Zeldris dice: ¿sabías que esto pasaría tarde o temprano? Rias dice: tienes razón. Luego cambia su cara a una más alegre diciendo: bueno, será mejor que esperemos a los demás. Y en eso llegan Issei y Asia y los demás, dando los buenos días y haciendo un pequeño festejo por el nuevo miembro, que era Asia, que a partir de ahora irá a la Academia Kuo con todos. Al entrar a clase, Asia se presentó como nueva estudiante para después sentarse y las clases pasaron con normalidad. Al término de clases, Asia, Issei y Zeldris se dirigieron al club. Rias al verlos llegar dice: qué bueno que llegan. Zeldris dice: ¿y eso? Rias dice: pues verán cómo Asia todavía no tiene un lugar donde quedarse, así que le pregunté en dónde quería quedarse, pues me dijo que con Issei, así que al irnos te acompañaré a tu casa para hablar con tus padres. Issei dice: ¿qué? Rias lo interrumpe y dice: además hablé con Zeldris y te ayudará con un entrenamiento especial para controlar tu poder, así que desde las 5 de la mañana irá a tu casa a empezar con tu entrenamiento. Issei dice: ¿eso es verdad, Zeldris? Zeldris dice: sí, además no tiene sentido si eres parte de este clan si no te haces más fuerte. Issei dice: eso no tenías que decirlo. Después de esto, Asia, Issei y Rias fueron a la casa de Issei para convencer a sus padres. Por otro lado, Zeldris se dirigía a su casa, pasando por un pequeño bosque. Algo curioso. Al pasar por el bosque se detiene y dice: ¿qué es lo que hacen aquí? En eso dos siluetas salen de sus escondites para que Zeldris diga: ¿qué pretendían hacer al estar escondidas ángeles caídos? Reinaré dice: no queríamos molestarte, pero es que solo queríamos darte las gracias por liberarnos de esos estúpidos. Mittel dice: y ahora que ya no tenemos un líder, por así decirlo, pues quisiéramos que fueras nuestro nuevo líder, ya que eres muy poderoso. Zeldris algo sorprendido dice: me halagan, pero yo no busco reclutar sirvientes o discípulos, ya que no estoy interesado. Mittel algo triste le insistía diciendo: por favor, queríamos que seas nuestro líder, te prometemos hacer lo que tú quieras, en serio. Reinaré se pone algo roja y dice: oye, no todo. Mittel dice: pues yo sí lo haré si tú no quieres. Zeldris dice: ya basta, está bien, seré su guía a partir de ahora, pero espero que sigan mis órdenes. Reinaré y Mittel dice muy contentas: sí, amo Zeldris. Zeldris algo sorprendido dice en su mente: amo. Eso quiere decir que no me están mintiendo, pero será mejor tenerlas en mi casa para no causar ningún problema. Zeldris sale de sus pensamientos y dice: bien, entonces como primera orden vivirán conmigo a partir de ahora y cuidarán mi casa mientras no estoy. Ellas dicen: como diga amo Zeldris, y así los tres se fueron a la casa de Zeldris, donde al llegar les dio Zeldris una habitación y dice: como es algo pequeña esta casa tendrán que compartir la habitación, así que yo me iré a dormir. Y después se fue. Al estar solas, Reinaré le dice a Mittel: ¿estás segura que le darás todo lo que quiera a Zeldris? Mittel algo molesta dice: ya te dije que sí. Reinaré dice: es que no lo conocemos muy bien todavía y no sabemos qué intenciones tenga hacia nosotras. Mittel dice: pues si él quiere hacer cosas como esas, yo le daré mi cuerpo, no importa qué pase. Reinaré dice: pero no estoy hablando de eso, sino por su manera de hablar, y parece que tú eres demasiada pervertida.
Mitail dice, solo con él soy así ya que tiene lo que se espera de un hombre y sobre su manera de ser no importa, ya verás que nos tendrá confianza poco a poco, además tú fuiste la que se animó. Reinaré dice, tienes razón, será mejor dormir. Al día siguiente Reinaré despierta primero y dice, ahora es el momento perfecto para ver qué es lo que hace en su cuarto. Al entrar al cuarto de Zeldris se queda algo sorprendida ya que no se encontraba Zeldris en su cuarto, además de que está muy limpio y ordenado. Reinaré dice, ¿dónde estará? Así que baja a la cocina y encuentra 2 platos con comida con una nota que decía, en estos momentos tengo trabajo que hacer así que les encargo mi casa. Postdata disfruten su desayuno atentamente Zeldris. Reinaré se queda sorprendida y dice, qué gran detalle por parte de nuestro amo Zeldris. Zeldris se encontraba en el parque entrenando a Issei. Issei dice, ya no puedo más. Zeldris dice, está bien, tomaremos un descanso ya que justamente llegó Asia con las cosas que le pedí. Asia dice, ya vine Zeldris y traje comida y agua para Issei. Zeldris dice, bien. Issei dice, ¿y tú no tienes hambre? Zeldris responde, no ya que ya desayuné en mi casa. Issei dice, ya veo. Después de esto continuaron con su entrenamiento. Al terminar los 3 se fueron a sus casas donde Zeldris al llegar a su casa, fue abrazado por Mitail. Zeldris sorprendido dice, ¿y ahora qué pasa? Mitail dice, sabía que tú tienes un gran corazón. Zeldris dice, ya veo, bueno como les dije que las iba a guiar por el buen camino esto será como el inicio. Mitail dice, qué bien. Zeldris bueno yo tengo que ir a la escuela así que les encargo mi casa. Mitail dice, sí amo Zeldris, para después Zeldris irse. Al estar en la escuela vio pasar a Issei corriendo diciendo, no espera no me pejes, enseguida se encontraba una chica de pelo rosado dándole en la cara a Issei. Zeldris dice, qué patético y así se considera demonio. En eso la chica al ver a Zeldris que iba alejándose del lugar dice, oye espera Zeldris. Zeldris voltea y dice ¿qué es lo que quieres? Ella un poco roja se acerca con Zeldris y dice pues verás me preguntaba si podrías salir conmigo el fin de semana. Zeldris la mira a los ojos fijamente poniendo aún más nerviosa a la chica, para después decir, está bien. Ella dice, que bien entonces te veré en la plaza yéndose muy feliz. Issei que estaba en el piso se levanta con algo de dolor y dice, qué suerte tienes Zeldris le gustas a una de las más hermosas de la escuela, pero ¿puedo saber por qué aceptaste? Zeldris responde, solo quiero relacionarme más con los humanos. En eso tocan el timbre yendo a su salón. Durante las clases Aika y Katase no le quitaban los ojos de encima a Zeldris. Issei le dice a Zeldris, parece que en verdad está muy interesada en ti Katase. Zeldris dice, sabes que no estoy interesado en eso, así que no piense en esas cosas. Issei suspira y dice, si fuera tú yo lo aprovecharía pero allá tú. Después de esto, pasaron las clases con normalidad. Zeldris se dirigió antes que todos al club ya que no tenía nada más que hacer. Al entrar pudo ver a Rias muy pensativa. Ella al percatarse de Zeldris dice, pero si eres tú Zeldris, parece que llegaste temprano. Zeldris dice, sigues preocupada por ese asunto ¿verdad Rias? Rias algo nerviosa dice, ¿que de qué hablas? Solo ando algo distraída eso es todo. Zeldris dice, a mí no puedes engañar. Rias suspira y dice, bueno tienes razón. Zeldris dice, tranquilízate ya verás que saldrá todo bien. En eso Zeldris recibe un abrazo de repente. Zeldris dice, ¿pero qué haces Rias? Rias dice, gracias Zeldris muchas gracias, por tus palabras me regresas mi felicidad y esto es lo menos que puedo hacer para agradecerte. Ahora ¿qué hará Zeldris con esta situación? ¿Qué desarrollo tendrán Reinaré y Mitail con Zeldris? ¿Qué es lo que pasará con la preocupación de Rias? ¿Cómo será la cita de Katase y Zeldris? Todo esto y más lo sabrán en la siguiente parte de esta teoría. Ahora creo que ya saben quién era la chica de la publicación, correcto era Katase, apuesto que no se la esperaban, pero bueno sin nada más que decir me despido.